Hola a todos, bienvenidos nuevamente después de algún tiempo de descanso. El día de hoy quiero hablarles acerca de el segundo choque consciente. A mí me gusta explicar las cosas de manera sencilla para que las personas que vayan comenzando en este camino puedan entenderlo, para que les sea fácil comprender ciertos términos en la tarea del estudio de sí, especialmente en cuarto camino. Entonces, me gusta explicarlo eh, como a mí me hubiera gustado que me lo explicaran en el inicio, por ejemplo. Entonces, hace falta mucho que hablar acerca de este tema. Es sumamente importante el segundo choque consciente porque la mayoría de personas que inician este camino se quedan simplemente en el primer choque consciente. Vamos a iniciar así rápidamente con una definición de lo que es conciencia, una definición más o menos clara de lo que es conciencia, en primer lugar. Entonces, la conciencia es la capacidad de darse cuenta del momento presente y de mi existencia dentro de él, no mentalmente, sino en conciencia pura. Esa es la conciencia. Entonces, cuando hablamos del primer choque consciente, el primer choque consciente se refiere a un esfuerzo voluntario y deliberado, no mecánico, que introduce conciencia en un proceso que de otro modo se llevaría a cabo en el sueño. Entonces, eh, la clave aquí está en que se introduce conciencia en un proceso, en cualquier proceso que estemos realizando en nuestra vida. Entonces, en el caso de la meditación, por ejemplo, cuando se medita, lo que se está haciendo es limpiar un poco todos esos obstáculos que impiden que la conciencia se manifieste. Pero cuando practicamos el primer choque consciente o el recuerdo de sí, hacemos un esfuerzo voluntario, deliberado, ¿sí? No es que accidentalmente yo me hago consciente, sino que hacemos un esfuerzo voluntario por perseguir ese momento de conciencia. Tal vez no deberíamos de llamarlo perseguir, sino recordar, simplemente recordar que tenemos conciencia, pero la conciencia está nublada por todas nuestras actividades mecánicas. Entonces, en el momento que aplicamos el primer choque consciente, eh, estamos encendiendo la luz, le llamo yo. Encendemos la luz y somos capaces de ver todo lo que está sucediendo, tanto interna como externamente, en nuestro ser, en todo lo que conforma nuestro ser. Entonces, ese es el primer choque consciente. Antes de continuar, quiero mencionar de que eh, los choques conscientes están vinculados a la octava musical, que podemos ver que en la octava musical existen eh, unas partes donde solo hay un semitono, por ejemplo, de mi a fa y de si a do, solo existe un semitono en la escala musical. Y es curiosamente que dentro de esos dos saltos, donde está el espacio más reducido, es donde se requiere dar un choque adicional
como quien dice, para completar ese tono, porque solo hay un semitono. Entonces, el primer choque consciente se dice que se da entre mi y fa, el paso de mi a fa, y el segundo choque consciente en el paso de si a do. El primer choque consciente es necesario porque este hace posible cambiar de un estado de sueño a un estado de despierto o consciente. Y es necesario el primer choque consciente porque sin el primer choque consciente no puede haber posible segundo choque consciente. Entonces, ahora explicamos qué es el segundo choque consciente. Pues básicamente, yo como lo veo desde mi perspectiva, es que básicamente los choques conscientes son como una cadena de esfuerzos conscientes, como la escala, ¿no? Pasar de do a si y de si a do octavo. Entonces es una cadena de esfuerzos conscientes donde pasar de do a mi no es tan complicado, pero dar el salto entre mi y fa ya se vuelve un poco difícil, y luego pasar de fa a si no es tan complicado, pero luego llegar nuevamente de si a do e iniciar una nueva octava se vuelve un poco difícil. Entonces, los dos choques conscientes son una cadena de esfuerzos conscientes donde no puede existir el segundo sin el primero. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, digamos que yo quiero pintar un cuadro, quiero hacer un dibujo, yo tengo que tener primero un lienzo donde yo pueda pintar. Entonces paso A, tener un lienzo, y paso B, proceder a pintar, pero yo no puedo proceder al paso B sin el paso A. Entonces lo mismo ocurre con los choques conscientes. Yo primero tengo que dar el primer choque consciente, que es despertar y hacerme consciente de lo que está sucediendo en el momento presente, poder observar todas esas manifestaciones de los centros de la máquina humana, y a partir de ahí yo ya di el primer choque consciente. Entonces, como yo veo el segundo choque consciente, hablando de lo que les he mencionado, que es una cadena de esfuerzos, el primer esfuerzo es eh, voluntariamente yo hacerme consciente, ¿no? O sea, aplicar una pequeña fuerza para despertar mi conciencia, despertarme. Ese es el primer esfuerzo que yo hago. Pero ese primer esfuerzo no es suficiente, porque el esfuerzo de hacerse consciente cualquiera lo puede hacer. De hecho, si a una persona se le explica en un momento dado qué es el primer choque consciente y qué es hacerse consciente, lo puede lograr, pero no es suficiente con eso, porque cuando damos el primer choque consciente lo único que logramos es despertar la conciencia y lograr ver lo que está sucediendo. Quizá en determinado momento podamos detener, parar ciertas manifestaciones, pero normalmente en el primer choque consciente solo observamos y, y recibimos impresiones más, digerimos las impresiones de una mejor manera porque estamos conscientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el segundo choque consciente? Es que ahí, al haber dado ya el primer choque consciente, que es encender la luz, somos capaces de, ahora sí, de detener esas influencias que han sido grabadas en nuestros centros por años de vida que hemos tenido, dependiendo los años que tengamos. Es decir, damos el primer choque consciente, nos hacemos conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando apenas estamos en el primer choque consciente, no podemos hacer nada, simplemente observamos. Cuando damos el segundo choque consciente, somos capaces de detener esas manifestaciones automáticas que suceden en nuestro ser. Es decir,
si yo normalmente reacciono de determinada manera ante cierta situación, en el segundo choque consciente yo soy capaz de detener esa manifestación automática. Es decir, a mí alguien me dice algo eh, que molesta o que normalmente me molestaría. En el segundo choque consciente yo soy capaz de detener esa manifestación automática. Entonces, eh, no reacciono, no, ni siquiera se manifiesta en mí ese pensamiento o ese sentimiento, ni siquiera llega a manifestarse en sentimiento de, de que alguien me dijo algo, porque el ego ahí deja de existir. Entonces es como si alguien me tirara una flecha y pasara de largo. Entonces, de eso se trata el segundo choque consciente. Y hay otra forma en que me gusta verlo, y lo voy a explicar para que lo entiendan de mejor manera. Eh, Podríamos decir que el primer choque consciente es eh, darse cuenta, el segundo es detención de lo que se observa, y el tercero, que normalmente Gurdjieff no hablaba de un tercer choque consciente, pero si existiera un tercero sería transformación. Entonces, primero sería observación, segundo, detención, y tercero, transformación. Entonces, al principio, yo solo observo en el primer choque consciente. En el segundo, yo soy capaz de detener esa maquinaria que ha sido entrenada de esa manera durante muchos años, lo detengo. Y en el tercer choque consciente, yo soy capaz de transformar esa energía. Y entonces, incluso en vez de sentir yo una emoción negativa, al contrario, yo siento una emoción de paz, gratitud, tranquilidad. Entonces, podemos relacionarlo con los centros de la máquina humana, cada uno de los choques conscientes, pero yo sugiero no tomar esto de manera eh, tan literal, sino que es simplemente una forma de relacionarla que no tiene que ser necesariamente cuadrada. Por ejemplo, el primer choque consciente, hacerse consciente, lo hacemos con la ayuda de el centro intelectual y el decirnos a nosotros, me recuerdo a mí mismo intelectualmente. El segundo choque consciente lo podemos hacer con el centro emocional al detener la manifestación de esas emociones negativas. Y el tercer choque consciente, eh, que aquí se aleja un poco de todo, de esta línea, porque en el tercer choque consciente, pues la transformación, principalmente se habla de transformar la energía sexual. Entonces con la energía sexual se transmuta esa energía acumulada, se sublima y se transforma en, en creación, en creatividad. Entonces, pero no solo la energía sexual se transforma, sino nuestras emociones también las podemos transformar y podemos transformar nuestros pensamientos. Entonces, básicamente eso sería la explicación del segundo choque consciente. Creo que está bastante claro. Si ustedes creen que me hace falta mencionar algo o quieren dejar alguna opinión, se los agradecería mucho. Entonces, esto sería todo por el video de hoy. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Bendiciones.